Buenos días, licenciada. Mi nombre es Abigail Oramas y junto con mi compañero Eidan Inca vamos a hacer las entrevistas de nuestro ODS 15. El objetivo de nuestro ODS es analizar las plantas vegetales que se encuentran en la Unidad Educativa Municipal Calderón, con el fin de ayudar a que se mantenga la biodiversidad en el Ecuador y a contribuir con el ODS 15. Sin más que decir, pasamos a las entrevistas. Primero con la persona a la que voy a entrevistar, que es la licenciada Yomaira Montaluisa de la Unidad Educativa Municipal Calderón. Este día me encontró con la licenciada Yomaira Montaluisa para realizar una entrevista acerca del ODS 15. Muy buenos días, licenciada. Bueno, yo soy Abigail Oramas y como ya dije anteriormente, le voy a hacer 10 preguntas acerca del ODS número 15. La primera sería, ¿qué tan importante considera usted la conservación de las especies nativas en nuestro colegio? ¿Me podría repetir, por favor, que no te escuché? ¿Qué tan importante considera usted la conservación de las especies nativas en nuestro colegio? Bueno, hablamos de dos tipos de especies, ¿no? Mm. La primera, que van a ser las especies de fauna, las cuales, pues, dentro de la institución me parece que son muy pocas. Hablamos más que nada de aves que son endémicas de ahí del sector. Y tenemos más que nada de las especies de fauna, de flora también. En cuanto a flora, me podría decir tenemos un poquito más de especies que deberían ser un poco más cuidadas por parte de la institución. Alrededor de la institución también existen estos tipos de especies, tanto de flora y fauna, que lastimosamente no se ha visto una idea o un proyecto para poder cuidar estos tipos de especies endémicas. Eso. Bien. La segunda sería, ¿qué cree que sucedería si los estudiantes del tercer año de bachillerato sembraran una planta nativa y cuidaran de ella durante el año lectivo? Bueno, sería un proyecto viable, más que nada para poder cuidar las especies que ya existen ahí y que no existan especies que son invasoras para el sector, pero que no sea solo por un año. Yo creería que debería ser por el año en el que están ustedes y luego dejar un apadrinado para el año siguiente. Entonces, que ahí siga cuidando la especie hasta que obviamente ya genere sus frutos y se pueda reproducir. Claro, para que la planta no muera. La tercera pregunta sería, ¿qué tipo de consecuencias cree que pueda traer la presencia de especies invasoras en nuestro colegio? Bueno, existen muchas causas en las cuales se ve estas especies. Primero, obviamente, por la mano del hombre, que son las que traen estas especies invasoras. Y la consecuencia es quitarle la parte de lo que pueden obtener de especies que son introducidas, pero que lastimosamente por desconocimiento del hombre, pues pensamos que es una especie más que debería estar ahí. Sin embargo, entonces nosotros pensamos que es una especie cualquiera que para nosotros se nos ve bonita, llamativa y la traemos. Sin embargo, no vemos las causas ni las consecuencias. La mayor consecuencia que tenemos es la absorción de todos los minerales que una especie nativa necesita. Eso. Claro. La siguiente pregunta sería, ¿cree usted que en nuestro colegio se encuentran plantas no originarias del Ecuador? Sí, sí se encuentran plantas no originarias en el Ecuador y más que nada el año anterior se lo hizo por parte de participación estudiantil. Se sembraron algunas plantitas en el sector de la piscina y algunas no son partes de la región como tal. Bien. La siguiente sería, ¿qué nombre creativo le pondría a una campaña escolar acerca de preservar la biodiversidad? Un nombre creativo. Podría ser una planta soy yo, cuídame como yo podría cuidarte a ti. Porque recordemos que una planta también nos cuida a nosotros, nos da el oxígeno y obviamente también sombra. Entonces, eso. Me parece un muy buen nombre, es muy interesante. La siguiente sería, ¿qué piensa que sucedería si no se tuviera un control de las especies invasoras?
empiezan a morir especies endémicas, especies nativas y más que nada luego se vuelve una planta o un animal que va a ser demasiado invasor y lastimosamente no lo vamos a poder controlar, como es el caso de Galápagos. Existen demasiadas especies que son invasoras y ya no se pueden controlar. Si hablamos de flora, estamos hablando de la planta de la mora, que actualmente algunas iguanas se alimentan de esa planta, aún así no esté dentro de su cadena alimenticia. Y si hablamos pues de una especie que también la introdujo el hombre, pues son las ratas que vienen con los barcos. Entonces, actualmente son especies que no pueden ser sacadas de Galápagos y puede ocurrir en cualquier zona del Ecuador también. Bien. Después está, ¿cuál que crees sería el beneficio de reemplazar las especies invasoras por nativas en nuestro colegio? Pues un beneficio más que nada sería para nosotros, ya que algunas de las especies nativas del sector son especies que usamos más que nada en el ámbito de la medicina ancestral. Entonces, tranquilamente, colocando otra vez las especies nativas, podemos trabajar todavía con la medicina ancestral que antes trabajaban nuestros abuelos y quitar las especies que en algún momento pues sí nos ayudan como tal, pero no son de nuestra región, no son de nuestro Ecuador, lastimosamente solo vinieron traídas. Y más que nada también para ayudarle a la biodiversidad del Ecuador. Después estaría, ¿piensa que el cambio climático podría ser una causa de la expansión de las plantas invasoras en nuestro colegio? Sí, si ustedes han visto más que nada, es una zona seca. Y en la institución, el hecho de presentar o tener personas que cuiden las plantas, las tienen más verdes que en que en otros sectores. Por ende, sí ayudaría o más que nada, sí afecta bastante el cambio climático, porque las otras zonas son demasiado secas. Y si nosotros vemos algo, alguna plantita que la vemos morir, lo que hacemos nosotros es, sin saber, ¿no? Traer la planta y dejarla en un lugar donde tenga mejor vida. Sin embargo, pues es una planta que no pertenece ahí. Si ustedes han visto en la parte del sector del rectorado, existen esos tipos de plantas, que algunas sí son nativas de ahí, sí dan, pero hay otras que no y por ende no generan frutos. Es, Y la última pregunta sería, ¿qué mensaje nos dejaría para motivar al cuidado de las plantas nativas? bueno, un mensaje que les daría es más que nada, recuerden que estamos aquí de paso y siempre es bueno recordar alguna historia, algún mensaje que nos decían nuestros abuelitos o bisabuelos que antes cuidaban o se curaban de algún malestar haciéndose una agua aromática de alguna planta. Actualmente nosotros no hacemos eso, que si nos duele el estómago directamente al doctor. Entonces, tenemos la forma de curarnos siempre y cuando tengamos plantas nativas y que sepamos cuáles van a ser las propiedades que tengan. Muchas gracias, Licen, por estar de acuerdo con participar en esta actividad. Realmente me parecieron muy interesantes sus respuestas, por eso mismo es que preferí trabajar con alguien que conociera acerca del tema. Bueno, nuevamente le agradezco y espero que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, de igual forma. Buenas noches, licenciado, con nuestros compañeros. Esta es una entrevista. Les presento a Sebastián Basantes, graduado de la Universidad Central en el estudio de suelos, conocedor de los ODS número 15, y a continuación vamos a hacer unas preguntas sobre este mismo tema. Empecemos. ¿Qué tan importante se considera usted la conservación de las especies nativas en nuestro colegio? Considero que es sumamente importante que se conserve la biodiversidad dentro de la institución. Ya. Segundo, ¿qué cree que se consideraría si los estudiantes de tercer año de bachillerato sembraran una planta nativa y la cuidaran de ella durante todo el año? Sería sumamente importante para que de esta manera los estudiantes eh, puedan generar de esta manera empatía ante la biodiversidad que existe en nuestro país y más dentro de la institución. Muy bien. ¿Qué tipo de consecuencias cree que puede traer la preservación de especies invasoras de nuestro colegio? Considerando que esto afectaría la biodiversidad del suelo y inclusive los cambios climáticos que están existiendo,
este sería un gran problema y una de las consecuencias que están existiendo a nivel en la institución. Ya, quiero que usted en nuestro colegio se encuentran plantas no originarias del Ecuador. No considero ya que sería sumamente complicado traer del exterior, inclusive por la biodiversidad que nosotros mantenemos aquí dentro del sector de Calderón, que existe este tipo de plantas. Ya. ¿Qué acción considera que son necesarias para evitar el control de especies invasoras en el Colegio Calderón? Se debe considerar que la afectación inclusive por plagas, daños en el suelo y de igual manera la afectación atmosférica, entonces considero que se debe, o las personas que están a cargo de la institución debieron hacer un estudio previo para poder colocar estas plantas en la institución. Ya. Si tú pudieras crear un nombre o una campaña, ¿qué nombre le podrías dar a una compañía escolar acerca de las preservaciones de la biodiversidad? Un nombre. Un nombre como una campaña que necesitan los chicos, le podría decir, Calderón se integra con la biodiversidad. ¿Qué piensas que escondería si no se controla las especies invasoras? Las consecuencias, si no se controlarían las especies invasoras, son daños del suelo, que se cree o que no sean fértiles los terrenos. De igual manera, como es de conocimiento, la existencia de este tipo de plantas genera cambios atmosféricos, entonces eso serían como que más las consecuencias. ¿Cuál crees que sería un beneficio de reemplazar las especies invasoras por nativas de nuestro colegio? El reemplazo primero tendríamos una estructura mejor para conservar el suelo, conservar la atmósfera, conservar todo lo que los cambios climáticos y de igual manera teniendo en consideración que existen en la zona plantas que son ornamentales y son más vistosas ante el público, sería un poco más agradable a la vista. ¿Piensas que el cambio climático podría ser una de las causas principales o secundarias de la expansión de las plantas invasoras de nuestro colegio? Una de las consecuencias de tener este tipo de plantas son los cambios climáticos, entonces considero que sí es un factor importante que se realice este tipo de cambios. Ya, muy bien. Y por último, ¿cuál sería una frase motivadora o un trabajo que dejarías a los estudiantes del Calderón sobre las plantas nativas? Primero, considerar el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, en este caso en el sector de Calderón, tener una concienciación de ver qué tipo de plantas existían aquí y de qué manera poder realizar que las plantas ornamentalmente o visualmente adorne de una mejor manera el colegio. Bueno, eso ha sido por todo. Gracias por su tiempo y muchas gracias, licenciado.